Cuando Martina abrió los ojos, lo primero que buscó no fue el espejo de la clínica, sino la pantalla de su celular. Tenía la cara entumecida, la nariz envuelta en vendas, la garganta seca, pero lo único que quería comprobar era si, por fin, se parecía a su filtro. En la pantalla veía la foto que había guardado como referencia a su rostro perfecto: piel lisa, nariz pequeña, ojos enormes, mandíbula definida. No era una foto real, era una versión editada, filtrada, recortada, una cara que nunca había existido fuera de su teléfono. Mientras la enfermera le preguntaba si sentía dolor, Martina pensaba otra cosa en sí: mi nueva cara no se ve como esta. Todo esto no habrá valido la pena. ¿Cuánto daño tiene? ¿Qué hacer un filtro para que una chica de 17 años prefiera parecerse a un personaje inventado antes que a sí misma? Martina Tin, 17 años, y vive en una ciudad grande de Latinoamérica. No es influencer, no es famosa, no es la más bonita de su escuela. Al menos eso es lo que ella cree cada vez que se ve en la cámara frontal sin filtro. Su cuarto es pequeño, con paredes llenas de fotos impresas, luces LED y un espejo de cuerpo entero. Pero en la práctica, su verdadero espejo siempre fue la pantalla de su celular. Allí descubrió a los 14 un filtro que lo cambió todo. Suavizaba la piel, afinaba la nariz, levantaba los pómulos y agrandaba los ojos justo lo suficiente para parecer natural, pero perfecta. La primera vez que lo usó, los likes se dispararon. Comentarios como "qué linda", "diosa", "pareces modelo" llegaron de gente que casi no le hablaba en persona. Sus amigas le pedían el nombre del filtro, querían verse igual. Y Martina pensó: entonces yo sí puedo ser bonita. Pero solo hacían en la escuela. Sin embargo, la historia era distinta. Cara a cara, sin filtro. Algunos compañeros murmuraban: en Instagram se ve diferente, ¿no? En sus fotos tiene la nariz más chica. Cada comentario se clavaba como una aguja invisible. Martina empezó a odiar las fotos grupales, las selfies improvisadas, cualquier momento en el que no pudiera controlar la cámara. Poco a poco, la distancia entre Martina real y Martina filtrada se convirtió en un abismo. Con el tiempo, el filtro dejó de ser un juego y se volvió un requisito. Martina ya no mandaba fotos a nadie sin pasarlas por la app. Si sus amigas grababan videos, ella pedía que usaran filtros que también afinaran la nariz. Si la cámara frontal se abría de sorpresa, bajaba el celular de inmediato. Empezó a borrar todas las fotos antiguas donde aparecía su cara natural. Dejó de etiquetarse en fotos grupales. Cuando alguien subía una historia sin filtro, ella se sentía expuesta, casi traicionada, como si hubieran publicado un secreto vergonzoso en su verdadera cara. Las comparaciones tampoco ayudaban. En su feed veía a chicas de su edad con la misma nariz pequeña, la misma piel uniforme, los mismos labios llenos. No sabía si eran filtros, cirugías o las dos cosas. Solo sabía que ella no se veía así. Todavía. Una tarde, en el baño de la escuela, escuchó a dos compañeras hablando de una tercera chica. ¿Supiste que se operó la nariz? Sí, quedó como de filtro. Le quedó increíble. Quedó como de filtro. Ese comentario se le quedó pegado en la cabeza. Esa misma noche, Martina escribió en el buscador "ópera nariz" para aparecer filtro. Y, como siempre, el algoritmo obedeció. Empezaron a aparecerle videos de mi experiencia con la rinoplastia antes y después. Cómo cambió mi vida al operarme la nariz a los 16. Todas contaban la misma historia: incomodidad, operación,
moretones y finalmente una nariz perfecta, casi calcada de sus filtros favoritos. La idea al principio parecía ridícula, pero con cada scroll, con cada testimonio, con cada foto antes triste y después feliz, la pregunta cambió de ¿easy? Lo que al principio fue curiosidad se volvió obsesión. Martina empezó a seguir cuentas de cirujanos plásticos que bailaban, hacían trends y mostraban resultados espectaculares en videos de 15 segundos. Todos prometían narices pequeñas, rectas, armónicas con el rostro. Ella tomaba capturas de pantalla de sus selfies filtradas y las guardaba en una carpeta llamada Objetivo. También guardaba fotos delante de otras chicas con narices parecidas a la suya y del después perfecto. Se pasaba noches comparando ángulos, zooms, perfiles. Un día, en la cocina, comentó en voz alta: si me arreglara la nariz, me vería mucho mejor. Su mamá la miró, primero sorprendida, luego con una incomodidad que venía de historias propias. Ella también había crecido escuchando comentarios sobre su apariencia. También había odiado fotos, también había sentido que su cuerpo era un proyecto incompleto. No digas eso, le respondió. Anne, estás bien como estás. Pero, unos segundos después, agregó en voz más baja, aunque sí tanto te afecta. ¿Podríamos informarnos? La frase fue suficiente. Martina sintió por primera vez que la idea no era solo una fantasía de madrugada, sino algo posible. Empezaron a ver videos juntas, a leer reseñas de clínicas, a revisar fotos de resultados. Todo estaba envuelto en un lenguaje delicado: armonización, mejorar tu autoestima. En la consulta, el cirujano abrió una foto de Martina en el computador. Con unos cuantos clics, encogió su nariz, levantó la punta, afinó el dorso. Así preguntó. Ella se quedó sin aire. Era prácticamente idéntica a su filtro favorito. El médico habló de estadísticas, de miles de procedimientos al año, de resultados naturales. No mencionó, al menos no de manera clara, el riesgo de hacerlo por un motivo que tiene más que ver con un filtro que con un problema médico real. Martina no escuchaba los porcentajes, lo único que le importaba era esa imagen en la pantalla, Anne, una versión de sí misma que, por fin, se parecía a la chica que recibía tantos likes. El día de la cirugía llegó antes de que Martina pudiera procesarlo del todo. Se levantó de madrugada, se puso una sudadera amplia y dejó su rostro sin maquillaje. Era la última vez que vería esa cara en el espejo. Al menos, eso creía. En el baño de la clínica, se miró fijamente, vio la nariz que siempre había odiado, pero también vio otra cosa en fotos con sus amigas. Sonrisas, recuerdos. Por un segundo, dudó. ¿Y si no me reconozco después? Pero la duda se ahogó rápido bajo el ruido de los videos que había visto cientos de veces. Chicas llorando de felicidad al ver su nuevo yo. En la sala de preparación, las luces eran frías. El olor a desinfectante flotaba en el aire. La enfermera le hizo preguntas rutinarias. El cirujano dibujó líneas sobre su nariz con un marcador, mientras le repetía que todo saldría bien, que era un procedimiento sencillo, que muchas chicas de su edad lo hacían. Cuando la anestesia empezó a hacer efecto, Martina pensó en su filtro una vez más. Anne quiso creer que, al despertar, no habría más diferencia entre su cara real y su cara online. No recordaba nada del procedimiento. Lo siguiente fue abrir los ojos en una habitación diferente, con la nariz inmovilizada, la cabeza pesada y una presión extraña
en la cara. No había sangre visible, no había escenas dramáticas de película de terror, pero tampoco había alivio. Intentó levantar el celular con manos temblorosas. La pantalla reflejó una versión hinchada, amoratada, desconocida de sí misma. Su primera reacción no fue que dolor, sino que fea me veo así. El cirujano le había explicado que el resultado real tardaría semanas en verse, que la inflamación deformaba los rasgos, pero su mente no escuchaba tiempos médicos, solo escuchaba el eco del filtro perfecto que tenía guardado en una carpeta. Las noches siguientes fueron largas. Dormía casi sentada, con la cabeza elevada, respirando mal, cuidando cada movimiento. Cada vez que caminaba frente a un espejo, evitaba mirarse. Se sentía atrapada entre dos caras: a la antigua, que ya no existía, y la nueva, que aún no aparecía. Pasaron la semana, le quitaron la férula de la nariz, bajó la inflamación. Los tonos morados alrededor de sus ojos desaparecieron poco a poco. Por primera vez, Martina pudo ver el resultado final. La nariz era más pequeña, más recta, más parecida a la del montaje que el cirujano le había mostrado. En las fotos de perfil se veía mejor según casi todos los estándares de belleza de la APN, pero algo no encajaba. Cuando volvió a la escuela, los comentarios llegaron de inmediato. ¿Te ves súper distinta? ¿Te quedó muy bien? Por fin te arreglaste la nariz. Algunos lo decían con admiración, otros con un tono raro. Como si antes hubiera estado mal. Nadie le preguntó cómo se sentía, solo si dolió mucho, cuánto costó, qué doctor le hizo el milagro. Martina subió su primera selfie después de la cirugía. Activó la cámara, posó, sonrió, pero por costumbre deslizó el dedo hasta el filtro de siempre. El filtro afinó todavía más la nariz recién operada. Esterolapil agrandó los ojos. Ahora, incluso su nuevo rostro no era suficiente para la lógica de la app. La foto, ya filtrada, explotó en likes. Guapa, perfecta, ahora sí pareces otra. Escribían. Ella miraba los comentarios con una mezcla de alivio y vacío. De repente, la pregunta cambió a sí. Ya me operé. ¿Por qué sigo necesitando el filtro para sentirme bonita? En el espejo del baño, sin maquillaje, sin luz suave, la nariz nueva no se sentía como suya. Era como si llevara una máscara pegada a la cara. Y, aún así, en su mente aparecían nuevas listas de defectos. La barbilla, las ojeras, la textura de la piel. El filtro siempre iba un paso adelante, recordándole que su cuerpo real seguía siendo un borrador. Comenzó a tener miedo de que algo saliera mal a largo plazo en dolor. Extraño al respirar profundo. Pequeños pinchazos cuando hacía ciertos gestos. Nada grave según el médico, pero suficiente para recordarle que su rostro ya no era solo suyo. Era también el resultado de una intervención que no podía deshacer fácilmente. La historia de Martina no es un caso aislado ni una anécdota exagerada para un video de YouTube. Es el síntoma de algo mucho más grande. Una generación que ha aprendido a verse primero como imagen editable y solo después como cuerpo real. En los últimos años, muchos cirujanos plásticos han empezado a hablar de dismorfia del selfie y dismorfia de las redes sociales. A personas que ya no soportan su cara fuera del ángulo perfecto, de la luz precisa, del filtro ideal. Publicaciones científicas señalan que el uso intensivo de filtros y beauty mode está relacionado con insatisfacción, con la apariencia y el deseo de someterse a cirugías para parecerse más
a esas versiones editadas. Trastornos como el trastorno dismórfico corporal no son raros. Diferentes revisiones estiman que alrededor del 2% de la población general adulta puede estar viviendo con este tipo de problema y que la proporción es mucho mayor entre pacientes que buscan cirugía estética. Ve de 2 personas que no solo no se gustan en las fotos, sino que llegan a creer que un rasgo concreto arruina por completo su valor como seres humanos. Encuestas de asociaciones de cirujanos faciales han reportado que una gran parte de sus pacientes llega a la consulta diciendo explícitamente que quiere verse mejor en selfies o como en sus fotos filtradas. En algunos informes, más de la mitad de los especialistas dicen haber visto crecer el número de personas jóvenes que buscan cirugías o inyectables motivados por cómo se ven en la cámara del teléfono. Y los adolescentes no se quedan fuera. Cifras de sociedades de cirugía plástica señalan cientos de miles de procedimientos cosméticos al año en pacientes D13 a 19 AC, en contextos donde las redes sociales y las imágenes antes y después son una de las principales fuentes de inspiración e información. Pero el problema no es solo individual, no es la culpa de Martina, ni de las chicas que se comparan, ni de quien se siente feo frente al espejo digital. Hay un sistema completo diseñado para que sientas que nunca eres suficiente. Filtros que aclaran la piel y borran rasgos típicos de muchos rostros latinoamericanos. Algoritmos que premian las caras más instaperfectas, con visibilidad y likes. Marcas y clínicas que lucran con esa inseguridad, vendiendo procedimientos como si fueran filtros permanentes. Mientras tanto, la conversación sobre salud mental va muy por detrás. Pocas veces se habla en esas mismas cuentas que normalizan la cirugía, de terapia, de diagnóstico psicológico, de qué pasa cuando la operación no arregla el vacío interno. Martina no fue a consulta porque tuviera dificultad para respirar o un problema funcional grave. Fue porque un filtro le enseñó que su rostro, tal como era, no merecía existir en Internet. Y en 2025, para una chica de 17 años, eso es casi lo mismo que decir que no merece existir en absoluto. Meses después, la vida de Martina se ve normal desde fuera. Va a la escuela, sale con amigas, sube fotos de vez en cuando. Su nariz ya no llama la atención, al menos no tanto como antes. Pero por dentro todavía está aprendiendo a habitar esta nueva cara. A veces abre la carpeta de fotos antiguas y se ve con su nariz original. No puede volver atrás ni borrar la cirugía como borraría una historia. Lo único que puede hacer es decidir qué va a hacer con esa relación enferma con su propio reflejo. Empieza a experimentar con algo radical para ella, subir alguna foto sin filtro. Pocas, contadas, no reciben tantos likes, algunos comentarios son indiferentes, pero no se derrumba el mundo. Entiende lentamente que su valor no cambia con la cantidad de corazones en la pantalla. Esta historia no termina con un mensaje de no te operes nunca, ni con un no, la cirugía arruinó su vida para siempre. Termina con una pregunta incómoda. ¿Quién está diseñando tu cara? ¿Tú, tu médico o el algoritmo de una app que ni siquiera conoces? Si mientras escuchabas la historia de Martina sentiste que te estabas viendo en un espejo, si tú también odias tu rostro sin filtro, si llevas tiempo pensando que una cirugía podría arreglar todo lo que sientes, no tienes que enfrentar eso
en silencio, hablar con un psicólogo, un psiquiatra o un profesional de la salud mental puede ser un primer paso para entender qué hay detrás de ese odio al espejo. Y antes de confiar ciegamente en un filtro, en un cirujano famoso en redes o en un comentario anónimo, pregúntate, ¿qué parte de ti se está quedando fuera cada vez que borras tu cara real para encajar en una pantalla?